Lección 2. Razones para agradecer y orar. El versículo de memoria en Filipenses 1:6 dice: Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, antiguamente llamado Saulo, se había convertido en cristiano después del apedreamiento de Esteban. Este acontecimiento sacudió a la iglesia cristiana y consolidó la oposición de los judíos contra los cristianos. El apedreamiento de Esteban señaló su rechazo final como nación del verdadero Mesías y de su mensaje de salvación. Precisamente este sangriento hecho puso fin a la profecía de las 70 semanas o 490 años de gracia, separados aún para el pueblo de Israel, de Daniel 9:27. Este violento hecho desató una de las persecuciones instigadas por los dirigentes de los judíos de Jerusalén contra la secta cristiana, lo cual causó un gran esparcimiento de los cristianos por las regiones de Judea y Samaria. La persecución fue general y grave. Un caudillo de la persecución fue Saulo de Tarso, joven fariseo que había estudiado bajo la dirección del gran teólogo judío Gamaliel I y era acerbo perseguidor de los cristianos. Saulo consiguió una carta del Sanedrín para los dirigentes judíos de la ciudad de Damasco que lo autorizaba para dirigir un decisivo ataque contra los cristianos de esa importante ciudad. Pero cuando estuvo cerca de Damasco, el Señor le habló desde el cielo y le indicó que cambiara el rumbo de su vida. Fue así que Saulo se convirtió en Pablo y se convirtió también en un ferviente e incansable misionero del Señor Jesucristo. Predicó durante muchos días en Damasco, pasó 3 años de estudio y meditación en el desierto de Arabia y regresó a Damasco, luego a Jerusalén, donde Bernabé, judío converso de Chipre, persuadió a los apóstoles que lo recibieran. Pablo trabajó allí entre los judíos en nombre de Cristo con valor y vigor incansables, pero cuando se supo que los judíos helenistas querían matarlo, los discípulos lo enviaron a Cesarea y desde allí volvió a su ciudad natal de Tarso en Cilicia. Durante ese tiempo, el evangelio llegó hasta Antioquía de Siria y a Fenicia, y aún había de llegar a la isla de Chipre, y fueron bautizados los griegos. Entonces los judíos de Jerusalén, convertidos al cristianismo, enviaron a Bernabé, natural de Chipre, a ver lo que estaba sucediendo. Así, en Antioquía, y ésta fue a Tarso en busca de Pablo y lo llevó a Antioquía, donde ambos estuvieron en este lugar durante 1 año enseñando a los conversos. Fueron excelentes los resultados de esta campaña de evangelización. En la iglesia de Antioquía, un grupo de cristianos formado por Bernabé, Saulo, Simón Níger, Lucio de Cirene y Manahem fueron movidos por el Espíritu Santo para planificar un programa misionero mucho más abarcante. Allí fueron ordenados Pablo y Bernabé y enviados al primer viaje misionero de Pablo. Fueron los principales misioneros: Pablo, Bernabé de Chipre y un sobrino de este llamado Juan Marcos. Viajaron por mar a Antioquía de Siria, a Chipre, donde predicaron inmediatamente. Y también allí sucedieron curaciones milagrosas y luego continuaron visitando ciertas ciudades del centro y sur del Asia Menor, lo que ahora es Turquía, con notable éxito debido a sus dones espirituales de predicación y actos milagrosos de curación. Siempre iban primero a los judíos y después a los gentiles. Organizaron iglesias y nombraron ancianos para que las presidieran. A pesar de la gran oposición judía de todas partes, regresaron por la misma ruta, reconfortando a las iglesias que habían formado
y después viajaron por mar hacia Antioquía de Siria desde el puerto de Panfilia. Este es el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo. Cuando volvieron, se reunió el concilio de Jerusalén, que está registrado en Hechos 15. Después de esto, Pablo y Bernabé hicieron planes para realizar otro viaje. Bernabé quería llevar otra vez a su sobrino Juan Marcos, pero Pablo se oponía porque éste los había abandonado en el viaje anterior. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tan grande que se separaron y tomaron caminos diferentes. Bernabé con Juan Marcos fue a la iglesia de Chipre y Pablo con Silas viajó por tierra hacia el norte, pasando por Siria y Cilicia, su provincia natal. Luego continuaron visitando algunas de las iglesias del interior que Pablo había organizado en su primer viaje. Después viajaron hacia el oeste con el plan de entrar en la provincia de Asia, limítrofe con el mar Egeo, pero el Espíritu les prohibió hacerlo. Lo mismo sucedió con Bitinia. Estas dos provincias parece que fueron evangelizadas por el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:1. Cuando se dirigieron a Troas, en una visión, se instruyó a Pablo y a Silas que continuaran hasta Macedonia, desde donde pasaron a Grecia, predicando el Evangelio, y llegaron al sur hasta Corinto. Desde ahí Pablo viajó en barco a Éfeso y luego a Cesarea en Palestina y finalmente a Antioquía de Siria nuevamente. El tercer viaje misionero de Pablo. Después de permanecer algún tiempo en Antioquía, Pablo otra vez partió, dando comienzo a lo que se conoce como el tercer viaje misionero. Pasó por Galacia y Frigia y permaneció 3 años en Éfeso. Cuando lo obligó finalmente la oposición a salir de la ciudad, fue a Macedonia y después entró en Grecia. Desde allí, con un buen grupo, regresó a Macedonia y se dirigió a Troas y después viajó por mar a lo largo de la costa del Asia Menor hacia Jerusalén. Después continuó hacia Tiro y viajando en barco llegó a Cesarea. Desde allí pasó a Jerusalén. Allí los hermanos creían que Pablo debía demostrar su lealtad al judaísmo y le sugirieron que entrara en el templo con 4 hombres que se habían convertido al judaísmo y que cumplieran con un ritual de acuerdo con la costumbre judía. Sin embargo, esto, que había sido planeado con buenas intenciones, llevó al primer encarcelamiento de Pablo, porque Pablo cumplió con este pedido, pero cuando los judíos lo vieron en el templo con esas personas que no conocían, creyeron que eran gentiles, que no podían entrar en el templo según sus normas, y causaron un alboroto tan grande que fue necesaria la intervención de los soldados romanos para proteger a Pablo y su grupo. Durante los 2 años siguientes, Pablo estuvo preso en Jerusalén y en Cesarea. Compareció ante Félix y ante Festo, procuradores romanos, y ante Herodes, Agripa y Berenice. Pablo perdió finalmente la esperanza de que el gobernador le hiciera justicia y, como no deseaba ser juzgado por el Sanedrín judío, apeló a César y fue llevado a Roma. Allí no se presentaron acusaciones contra Pablo y por lo tanto fue absuelto y dejado libre después de estar preso por 2 años. Veamos ahora ese periodo intermedio. Pablo reanudó, después de ser liberado, en forma inmediata su trabajo misionero, predicando en el oriente y en el occidente. Visitó nuevamente a Filipos y Colosas, y después de haber salido de Macedonia, donde había visitado a Efesios y quizá también Colosas y la Odisea. Se afirma que fue hasta los límites de Occidente, lo que quizás signifique España. Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré de entre vosotros rumbo a España. Estas eran las palabras de Pablo. Había ido también a Creta, Éfeso
Nicópolis y Troas en Macedonia. Veamos entonces el segundo encarcelamiento y muerte de Pablo. Pablo fue detenido nuevamente, quizá en Troas, yendo a Roma, y de acuerdo con la tradición, con lo que se dice, fue encarcelado en la mazmorra mamertina, cerca del Foro Romano. En algún momento entre los años 66 y 68 después de Cristo fue martirizado. Lucas y tal vez Timoteo y Marcos parecen haber sido sus únicos compañeros de trabajo en estas últimas lóbregas horas, según informa 2 de Timoteo 4:11. Esta semana, después de haber hecho todo este resumen histórico para entender bien la conversión de Saulo en Pablo y su obra misionera y sus viajes, vamos a comprender que esta semana estudiaremos las palabras iniciales de agradecimiento y oración de Pablo en las epístolas a los filipenses y colosenses, que son llamadas epístolas de la prisión porque fueron hechas desde la cárcel en Roma donde estaba Pablo, y aplicarlas a nuestra vida hoy. Encontraremos en esta lección dos temas principales. Primero, la gratitud, y segundo, la oración, que están intrínsecamente relacionadas y son manifestaciones tangibles de la obra de Dios en nosotros. Veamos entonces primero la comunión en el Evangelio. La epístola a los filipenses fue escrita en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en esa ciudad. Habían pasado más de 10 años desde que Pablo predicara por primera vez el Evangelio en Filipos. Esto sucedió durante el segundo viaje misionero, durante el cual Dios les prohibió que predicaran en Bitinia y en Asia, o sea, hacia el oriente. Y su propósito era que en este momento se llevara el Evangelio hacia la costa noroeste con dirección a Europa. Llegaron finalmente a Troas, desde donde contemplaron hacia el occidente las aguas del mar Egeo. Llegaron a Troas, que es una ciudad cerca de la antigua Troya de la Ilíada, llamada también Alexandra Troas, en honor de Alejandro Magno. Era en ese tiempo una colonia romana y ciudad libre. Fue en ese lugar que Pablo tuvo una visión, donde vio a un varón macedonio que de pie le rogaba diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia originalmente era un país al norte de la Grecia clásica que bajo el gobierno de Filipo y de Alejandro Magno logró gran poder. En el año 142 a.C. se convirtió en provincia romana y siguió así hasta los días de Pablo y más allá. El hombre macedonio que vio Pablo en visión estaba en Europa y llamaba a Pablo a que entrara en ese gran continente para predicar el Evangelio. Este es uno de los momentos cruciales de la historia de Pablo en su actividad misionera. El futuro de Europa dependía en gran medida de la respuesta de Pablo. Se le había impedido predicar en Asia y Bitinia, pero ahora la llamada a todo un continente era un clamor, el clamor macedónico, que ha impulsado a millares de personas a abandonar sus hogares para llevar el Evangelio a tierras extrañas, donde han trabajado en medio de incomodidades, soledad, enfermedad y aún la muerte. Macedonia era en el tiempo de Pablo un país al norte de Grecia. Alejandro Magno hizo de Macedonia un gran imperio, uniéndolo a Grecia y extendiendo desde el mar Adriático y hasta el río Indo. Este fue el mundo helenístico que sucedió al imperio persa y que perduró por mucho tiempo. Las ciudades más importantes de Macedonia estaban en la sección oriental y eran Tesalónica, Filipos y Apolonia. Filipos era una ciudad de Macedonia situada sobre una abrupta colina fundada por los atenienses en el siglo VII a.C., capturada en el 358 a.C. por Filipo II de Macedonia, que la reedificó como su residencia y le puso su nombre. Tenía minas de oro y plata,
que la hacían muy valiosa. En el año 168 a.C., Macedonia y Filipos cayeron en manos romanas y en el 42 a.C. fue elevada al estatus de colonia romana. Esto significaba que muchos veteranos del ejército romano se establecían allí y los niños que allí nacieran podían tener en forma casi inmediata una forma de nacionalidad o ciudadanía romana. Filipos no era la capital de la provincia de Macedonia, pero era un gran centro comercial y su ubicación cerca de la Vía Ignacia, que era la carretera romana que cruzaba toda la Macedonia de oeste a este, la hacía muy importante. Pablo fue a Filipos en su segundo viaje misionero en el año 50 después de Cristo, en respuesta a la visión del hombre macedónico que lo llamaba a que fuera a evangelizarlos. Fundó allí una iglesia que llegó a serle muy querida, la única de la cual más tarde en su vida recibió ayuda financiera de ella. Se vio obligado a dejar la ciudad a causa de las persecuciones y la visitó nuevamente 2 veces. Durante su primer encarcelamiento en Roma, escribió la carta o epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses fue escrita por Pablo con la ayuda de Timoteo, uno de los colaboradores de Pablo. La epístola es quizás la última de las epístolas de la prisión. Pablo había apelado a César estando encarcelado en Cesarea en marzo o mayo del año 58 después de Cristo y esperaba un resultado favorable de esa apelación, lo cual le permitiría quedar libre y visitar una vez más a su amada iglesia de Filipos, Filipenses 2:24, por lo cual se cree que esta epístola fue escrita en el año 63 después de Cristo. Habían pasado unos 10 años desde la primera vez que predicara el evangelio en Filipos. Filipos fue el primer lugar de Europa donde se predicó el evangelio. Había allí un reducido grupo de creyentes y entre los presentes destacaba la presencia de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, quien con su familia estaban escuchando el mensaje del evangelio de Pablo y se bautizaron. La epístola a los filipenses es una carta de un amigo a sus amigos, una carta de consejo espiritual, escrita para reconocer una ayuda dada con amor. Les cuenta en esta carta de sus prisiones, del progreso del evangelio en Roma, de la paz interior y del gozo que los sostuvieron en todas sus aflicciones. No sabe cómo terminará su juicio, si en muerte o en vida, pero está preparado para ambas cosas. El tema de la epístola es el gozo en Cristo. Filipenses es una carta de amor, de gratitud y de alabanza. Cada vez que recordaba a los creyentes filipenses, agradecía a Dios por sus excelentes cualidades. Ese recuerdo era continuo y originaba una constante acción de gracias. También el conocimiento de la experiencia cristiana de los filipenses le traía gozo al apóstol, especialmente por el amor mutuo y el compañerismo bien probado que contribuía generosamente para el bienestar de Pablo. Además, Pablo veía su estadía en la cárcel como una oportunidad para la defensa y confirmación del Evangelio. Estaba convencido de que Dios terminaría la buena obra que había comenzado en los que creían en él. El segundo punto de la lección es los pedidos de Pablo en oración. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En este texto se revela la esencia de las oraciones de Pablo, versículos 9 al 11, que contienen la esencia de las oraciones de este apóstol
por el continuo crecimiento espiritual de sus amigos filipenses. El amor de ellos era ya magnífico y sin embargo Pablo quería que alcanzara mayores alturas. Anhelaba que el amor de ellos hacia Dios pudiera fluir siempre más lejos, como una corriente que surge de un manantial y se comunicara a través de todos los canales del servicio cristiano. La ciencia, por la cual también pedía Pablo para los filipenses, se refiere a un conocimiento cabal o perfecto. Romanos 3:20 usa la palabra griega epignosis, que significa un conocimiento claro y exacto del pecado dado por la ley, que es la norma de justicia, y todo lo que no está a la altura de las reglas de la ley es pecado, anarquía, desobediencia a la ley. Pablo espera que por ese conocimiento cabal los filipenses busquen lo mejor, las cosas superiores en todas las elecciones de sus vidas. De esa manera serían sinceros, irreprensibles. La pureza interior se traduce en una impecabilidad exterior y prepara al creyente para el día de la venida de Cristo. Los frutos o el fruto de justicia. La justicia no es sencillamente ausencia de pecado, sino la presencia del carácter de Cristo en la vida del creyente. Debían estar llenos de esos frutos. Pablo se apresura a recordar a los filipenses que cualquier justicia que pudieran poseer y las buenas obras que pudieran hacer solo sería posible mediante Jesucristo, es decir, de la relación del creyente con Cristo. Tales frutos son para la gloria y alabanza de Dios, para ensalzar su honor por medio de la vida santa de sus hijos. El tercer punto es el discernimiento espiritual aplicado. Filipenses 1, 12 al 18. Los filipenses se angustiaron cuando supieron que Pablo estaba encarcelado y decidieron enviar a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. Pero Pablo veía las cosas que le habían sucedido de otra manera, y el mensaje dado a Epafrodito resultaba muy diferente y sorprendente para los filipenses. Pablo veía a su encarcelamiento en Roma como algo muy positivo, algo bueno y no perjudicial. En la providencia de Dios, sus pruebas estaban siendo usadas para aprovechar la predicación del Evangelio. Era evidente para todos que había sido encarcelado no por crímenes que hubiera cometido, sino por causa de su testimonio por Cristo. Se ha entendido de varias maneras la expresión en todo el pretorio, o sea que todo el pretorio había entendido que Pablo no había sido encarcelado por alguna mala acción o algún delito, sino por la predicación de Cristo. Ahora, ¿qué es el pretorio? Bueno, hay muchas interpretaciones. Primero, que el pretorio se refiere a los cuarteles donde se alojaban los soldados pretorianos. Segundo, que el pretorio era la residencia de los gobernantes romanos. Tercero, que se refiere a las autoridades judiciales responsables del juicio de Pablo. Y cuarto, que se refiere a entre todos los guardias pretorianos, es decir, los soldados que custodiaban personalmente a Pablo y que estaban más cerca de Pablo. Esta última interpretación parece ser la más razonable, ya que concuerda más con el contexto. Los soldados pretorianos habían llegado a comprender la verdad de las cosas mientras cumplían su deber de custodiar a Pablo y se habían dado cuenta de que estaba encarcelado únicamente por su fe y su celo como evangelizador. De modo que aunque Pablo estaba recluido, el testimonio de su ferviente vida cristiana se propagaba mucho más allá del lugar donde estaba encarcelado. El versículo 14 dice que la mayoría de los cristianos de Roma se habían hecho más valientes y habían cobrado ánimo como resultado del encarcelamiento de Pablo. Se sintieron animados a esforzarse más en la causa cristiana y proclamar más audazmente la palabra. Amaban tanto a Pablo que su sufrimiento por la fe
los llevó a confiar más en Cristo y a ser aún más activos en la causa del Señor, ir a donde tenían posibilidades y hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. El cuarto punto es el fruto del Evangelio, Colosenses 1, 3 al 8. La fe en Cristo no es solo confianza y seguridad en Él como en una persona, sino una completa subordinación a la voluntad de Dios y una confianza plena en el programa divino. Es la aceptación humana de los caminos de Dios. En la carta a los Colosenses, Pablo agradece a Dios por 3 cosas. Veamos primero qué era la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad de Frigia, a unos 200 kilómetros al este de Éfeso, y formaba parte de la provincia romana de Asia. Colosas se hallaba a orillas del río Lico, a unos 20 kilómetros de Hierápolis y de la Odisea. Colosenses era considerada una ciudad populosa, grande, próspera y extensa, y Pablo da gracias a Dios por la fe en Cristo que los cristianos colosenses manifestaban, que no es solo confianza y seguridad en Él como una persona, sino una completa subordinación a la voluntad de Dios y una confianza plena en el programa divino, en los caminos de Dios. El amor a todos los cristianos los unen y hacen que estén motivados por los principios del amor a Dios y a sus hermanos. La tercera virtud por la cual Pablo agradece es la esperanza. Es la tercera de la tríada de las virtudes cristianas. La esperanza tiene poder impelente, es la fuerza motriz en la experiencia cristiana y la filosofía de la vida. O sea que la esperanza precede a la fe. La esperanza es una herencia incorruptible en los cielos, de un universo sin pecado y armonioso. Eran el suelo fructífero del que brotaban la fe y el amor de los creyentes de Colosas. Por otro lado, el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad. Colosenses 1:6 dice que la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio que habían oído los colosenses era el mismo que se predicaba en donde quiera que había penetrado este conocimiento. Pablo no dice que el Evangelio había llegado completamente a todas partes. Al dirigirse a los romanos, en Romanos 15:19, Pablo resume así el progreso del Evangelio. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Incluso esperaba visitar a Roma y desde allí llevar el Evangelio a España, Romanos 15:24. Pero su arresto y encarcelamiento le impidieron cumplir sus planes. En vez de ir a Roma en libertad, había llegado encadenado y ya preso no pudo visitar España. O sea que la afirmación de que el Evangelio habría sido predicado a toda criatura debajo del cielo no tenía el propósito de que se la tomara en un sentido absoluto. Quizá lo más asombroso sea que en un lapso tan breve como los 30 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio se había extendido asombrosamente a toda una extensa red de carreteras romanas por donde las epístolas de Pablo podían circular amplia y velozmente. Y el quinto punto, que es el último, es el poder de la oración. La llegada de Epafras, nuestro consiervo amado, trayendo noticias de Colosas que habían creído el Evangelio y mostrado una firme esperanza en la recompensa celestial, Pablo y sus compañeros en la prisión se habían alegrado mucho y oraban con una intención y con un gozo creciente para que los creyentes de Colosas crecieran en la sabiduría que surge de la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, en la providencia del Señor que
cierra o abre puertas según su voluntad, y la gracia del Espíritu Santo, aprendiendo a reconocer su voz. Oraba también para que sus obras fueran dignas por la gracia de Dios, vivir o actuar de acuerdo a la ley de Dios, que dieran frutos en toda buena obra. Conclusión, Colosenses 1, 6 y 23. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros y lleva fruto y también crece en vosotros, si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído del Evangelio. Bien, durante 40 años... Acá tenemos una cita de la hermana White que es muy interesante y aplicable no tan solo a la época de Pablo, sino obviamente a nosotros. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la Iglesia de Cristo hubiera hecho la obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Elena de White, Eventos de los Últimos Días, página 38.